Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 26 de noviembre, 6 del mes de Kislev en el calendario hebreo, el día después, pero esta vez después de un día de lluvias, tormentas, rayos, truenos y también inundaciones en amplias zonas del país. Todavía a esta hora hay calles inundadas en pleno centro de Tel Aviv. Y les recuerdo que nuestro informe cotidiano cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. En materia de noticias, llega el Gran Hermano a las Fuerzas de Defensa de Israel y la pregunta: ¿de dónde sacó Hamás la información más que detallada que tenía el 7 de octubre de 2023 sobre cómo funcionan y cómo se desactivan los tanques israelíes? Otro tema: ningún país quiere formar parte de la fuerza multinacional de Donald Trump para la Franja de Gaza. Algunos que habían dicho que sí ya se arrepienten y dan marcha atrás. Y adivinen quién sí está dispuesto: Qatar y Turquía. ¿Y qué hace la Yihad Islámica Palestina en Siria? ¿Y en qué medida el régimen de Ahmad al-Shara le da cobertura? De todo esto y más vamos a hablar hoy en nuestro encuentro, pero comenzamos con una noticia que no está en los diarios, sí anunciada, pero que se completó en la mañana de hoy. Es que Israel recibió el cuerpo de uno de los 3 rehenes que quedaban en la Franja de Gaza. Dror Or tenía 48 años, casado, 3 hijos. El 7 de octubre de 2023 fue asesinado junto a su esposa Yonat y su cuerpo secuestrado y retenido en la Franja de Gaza. 2 de sus hijos, Alma y Noam, fueron secuestrados también y liberados 50 días después. Anoche, precisamente cuando Dror fue traído de vuelta a casa, se cumplieron 2 años del momento en que sus hijos fueron liberados y regresaron a Israel. El cuerpo de Dror fue encontrado, tal como lo habíamos anunciado, por el grupo terrorista Yihad Islámica Palestina en Nuseirat, en el centro de Gaza, el lunes. En la Franja de Gaza quedan los cuerpos del sargento mayor Rang Vili y del ciudadano tailandés Sutisak Rintalak. Y vamos a comenzar nuestra recorrida por los diarios y otros medios con el diario Ma'ariv, que anunciaba esta mañana el traslado del cuerpo del rehén. Todavía no se conocía la identidad. Allí vemos los vehículos de la Cruz Roja en la Franja de Gaza y la bajada que agrega: en Israel insisten, jamás sabe exactamente dónde están los demás rehenes. Y continúa la limpieza, dice el diario, del área de Rafah. Fueron eliminados otros 5 terroristas, textualmente lo escribe así el diario, que intentaron escapar de los túneles. Mientras tanto, Canal 13 informó anoche que en estos días se realizó una reunión de gabinete en la que los altos mandos de las fuerzas de seguridad presentaron un panorama de la situación en Gaza. Según este informe, los ministros salieron de allí sorprendidos por la descripción y los datos concretos que recibieron sobre cómo Hamás está recuperando sus capacidades y cómo se refuerza no solamente a nivel militar, sino principalmente de gobierno. Así mostró Canal 13 de la televisión israelí anoche en su informe estos datos. Hamás está recuperando el gobierno en la Franja de Gaza. 13 municipalidades de un total de 25 volvieron a funcionar a pleno y hablamos, por supuesto, de municipalidades gobernadas por Hamás.
también ha vuelto a desplegar controles policiales y agentes de policía por toda la franja. Hamás comenzó a reparar infraestructura pública en varias zonas y está trabajando para volver a concientizar a la población, para que vuelvan a considerar que Hamás es quien gobierna. Una de las conclusiones que las fuerzas de seguridad presentaron al gobierno es que esta fuerza multinacional que Estados Unidos quiere conformar para que Tzal se retire de la franja no podrá desarmar a Hamás. Es algo que también hemos venido hablando, pero que ahora el nivel de seguridad le plantea al nivel político en Israel, y que Israel debe elaborar un plan operativo propio, independiente, para el desarme de la franja, porque el plan estadounidense no da respuesta a este punto en particular. De acuerdo con Canal 13, en Israel estiman que es cuestión de tiempo. Es evidente que será necesario poner en marcha el plan israelí. O sea, nadie se pregunta quién va a desarmar a Hamás, sino cuándo Israel va a tener que hacerlo. Y en este sentido, la agencia de noticias Reuters informó en las últimas horas que en la tarde de ayer el jefe de inteligencia egipto, Hassan Rashad, el jefe de inteligencia turco, Ibrahim Kalin, y el primer ministro de Qatar, Mohamed Al-Thani, se reunieron en Egipto para dialogar sobre la transición a la segunda etapa del plan de Trump. En el informe citan fuentes familiarizadas con el tema que dijeron que hay una sensación de estancamiento y pesimismo respecto a las posibilidades de avanzar hacia esta segunda fase. Y esto debido a que los estadounidenses están teniendo dificultades para reunir esa fuerza de estabilización que se supone que se va a desplegar en la Franja de Gaza en lugar de los hombres armados de Hamás y de las fuerzas de defensa de Israel. Y no solo que no hay países que expresen su voluntad de unirse a la fuerza, o sea, que están dispuestos a mandar a sus soldados a la Franja de Gaza, sino que se están retirando países que ya habían dicho que sí, como por ejemplo Azerbaiyán. De acuerdo con estas fuentes, abro comillas, si no se establece la fuerza, se retrasará el desarme de Hamás y al final no habrá escapatoria, Israel tendrá que desmantelar a Hamás. Es un proceso muy complejo y el grupo terrorista no da señales de estar dispuesto a dejar las armas. Por supuesto, no revelan quién es esa fuente, pero uno se pregunta quién es el que esperaba que Hamás dé señales de estar dispuesto a dejar las armas. Y otro punto preocupante para Israel es que siempre, según fuentes, y en este caso citadas por Yediot Aharonot, los países que intentan llenar el vacío que queda en este tema son Turquía y Qatar en coordinación con Estados Unidos. Israel dijo desde el principio que se opone a la injerencia de esos dos países, pero al mismo tiempo las autoridades israelíes empiezan a temer que ante la falta de alternativas, ante la falta de otros candidatos, nos veamos obligados a aceptar a Turquía y Qatar como la única opción, los únicos dispuestos a intervenir en la Franja de Gaza. Claro que en ese caso no sería como quiere Israel, sino para beneficio de Hamás. Cambiamos de tema, aunque no tanto. Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, informó esta mañana que las fuerzas de defensa de Israel pondrán en funcionamiento muy pronto una especie de gran hermano, versión militar local, un nuevo sistema de seguimiento a los soldados israelíes para impedir que revelen información de inteligencia que el enemigo espera y busca constantemente. En realidad es un sistema de seguimiento de las publicaciones de los soldados. Esta tecnología, denominada Morpheus, cuya función será hacer ese seguimiento, va a controlar las publicaciones de los soldados del servicio regular, únicamente del servicio regular,
porque los reservistas son considerados como civiles, por lo menos a los efectos legales. ¿Y cómo será esto? Mediante el uso de inteligencia artificial, este sistema va a detectar toda fotografía, video o texto que los soldados suban a las redes, y en cada uno de los casos el sistema evalúa si la publicación deja al descubierto información sensible, si es un video que se filmó, por ejemplo, dentro de una base militar, si revela una ubicación secreta o muestra armas, tanques u otros elementos. En caso de que detecte alguno de estos problemas en una publicación, el sistema avisa a los oficiales a cargo de seguridad de la información, que evalúan cada caso y, si es necesario, se ponen en contacto con el soldado en cuestión y le exigen que borre de inmediato la publicación. Claro que hay un tiempo de por medio y ustedes ya se están preguntando ¿para qué sirve esto? Más adelante, muy pronto, el sistema también va a estar preparado para enviar de forma directa e inmediata a los soldados un aviso en cuestión de segundos. Si un soldado, por ejemplo, sube a sus redes una foto con un avión de combate o un dron o algún elemento clasificado, o sea, secreto, de fondo, en unos segundos recibirá el aviso y deberá borrar la publicación. Y este fin de semana, Galei Tzahal reveló que Hamás formó su propia unidad de tanques como parte de los preparativos para el 7 de octubre, que entre otras cosas tenía como misión llevarse tanques israelíes a la Franja de Gaza para después usarlos en la guerra contra Israel. Los terroristas de esa unidad de tanquistas de Hamás conocían muy bien cada parte de los tanques Merkavá 4 israelíes, desde el grosor del acero hasta el botón que permite desactivar el tanque y dejarlo inmóvil, inutilizable durante un cierto periodo de tiempo. En algunos de los focos de combate en el sur de Israel, los terroristas sabían exactamente dónde presionar en el tanque para desactivarlo, y eso fue lo que hicieron. Durante meses, esto fue un gran misterio para las fuerzas de defensa de Israel. No sabían cómo jamás había reunido tanta información sobre los tanques israelíes. Solo unos meses después, a principios de 2024, las tropas israelíes llegaron a un túnel en el centro de Hamás, en el centro de la franja, que Hamás apodaba el Pentágono, donde había gran cantidad de material de inteligencia que mostraba cómo Hamás operó en los años previos a la masacre, los años de la preparación. Y resultó que durante todo ese tiempo Hamás recopiló específicamente información sobre el tanque Merkavá 4. Y eso no fue todo. Las fuerzas de defensa de Israel descubrieron que Hamás formó dentro de la fuerza Nukba, esa unidad que fue la encargada de perpetrar la masacre del 7 de octubre, una unidad que se entrenó y se preparó en tanques de este tipo para el ataque. Construyeron modelos de tanques en tamaño real, crearon planos con un nivel de detalle increíble e incluso un simulador para entrenar a los terroristas sobre cómo conducir y operar el tanque. La gran pregunta es cómo consiguió, de dónde sacó Hamás toda esa información. La respuesta es simple, de las redes sociales. La mayor parte de la información provino de fotos, algunas aparentemente inocentes e insignificantes, videos y material que los propios soldados subieron a las redes. Incluso videos de entrenamiento e instructivos que los soldados grabaron y filmaciones simples del día a día en el curso de entrenamiento y en la base militar. Hamás fue recolectando durante años, pieza por pieza, uniendo todas las partes del rompecabezas, y así logró
toda esa información que les sirvió lamentablemente tanto en la preparación como en el día de la masacre. También hay que decir que las redes sociales no fueron la única fuente. Todavía hay detalles que las fuerzas de defensa de Israel siguen investigando cómo llegaron a manos de Hamás, pero sí la mayoría del material lo obtuvieron sencillamente de las redes sociales. De Hamás y la Franja de Gaza nos vamos ahora a Siria. Con la siguiente imagen, aquí está. Ayer trajimos un informe de Kan, la emisora pública israelí, según el cual Hamás se está reforzando en el Líbano porque durante los últimos 2 años Israel se dedicó en forma casi exclusiva a atacar a Hezbollah en el territorio libanés. Hoy, Kan informa que al mismo tiempo la Yihad Islámica Palestina está estableciendo en secreto una importante fuerza militar en Siria. En las últimas semanas, la organización se ha dedicado a reforzar sus centros militares en Siria, especialmente en los campos de refugiados palestinos en la zona de Damasco. La organización terrorista considera que Siria es una zona donde actualmente es muy conveniente, resulta muy conveniente consolidarse militarmente debido a que hay una prohibición no oficial, tácita. Estados Unidos le ha prohibido a Israel atacar en territorio sirio. De acuerdo con este informe, el régimen de Ahmad al-Shara cuenta con un enviado especial cuya función es establecer comunicación con los líderes de la Yihad Islámica Palestina dentro de Siria y que el régimen es consciente de que la Yihad se refuerza en su territorio y se prepara para futuros ataques contra Israel. Por último, de los conflictos externos a las peleas internas. Ayer informamos sobre el enfrentamiento público y mediático entre el ministro de Defensa Israel Katz y el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, y dijimos que se iban a reunir los dos juntos con el primer ministro Netanyahu, y ya les conté el final porque dije que se iban a reunir juntos. Pero finalmente cada uno se encontró por separado con el primer ministro. Zamir dijo que Katz fue el que rechazó la convocatoria a los dos juntos. Katz dijo que el primer ministro los invitó por separado. ¿Quién sabe? Algunos medios informaron que en las reuniones Netanyahu exigió a Katz y Zamir, ministro de Defensa y comandante en jefe del ejército, que bajen el tono de la discusión y sobre todo que eviten que sus diferencias lleguen a los titulares de todos los medios. En un informe en el que no cita fuentes, el diario Israel Hayom dice hoy que Netanyahu está evaluando la posibilidad de reemplazar a Katz en el Ministerio de Defensa por el actual ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar. Mientras tanto, Katz y Zamir tienen programado para mañana un encuentro de trabajo de rutina que se organizó antes de este último enfrentamiento y que por el momento no se ha cancelado. Por supuesto, vamos a seguir de cerca este tema y todos los demás. Hasta aquí entonces nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.